Mi nombre es Eloisa y yo desde pequeña edad, yo me recuerdo que yo me sentía inferior a los demás. Me sentía fea, me sentía que nadie me quería, sentía que mis padres tampoco no me querían. Yo me sentía como si yo no valía nada. Y eso en el inicio me daba mucha tristeza, pero después de unos años esa tristeza se convirtió en odio, en enojo contra todos, contra mi familia, contra las personas en la calle, contra todos, porque yo pensaba que todos eran felices y yo no. Yo me recuerdo que a los 10 años yo me puse a jugar con mis amigas el juego de la Ouija. Yo pensé, eso no es de verdad, es apenas un juego. Pero después de ese día yo empecé a ver que mis pesadillas que antes tenía empeoraban. Yo tenía la pesadilla que alguien me estaba matando y yo siempre moría, siempre. Yo tenía miedo de hablarle a mi mamá, a mis padres, porque no quería que ellos se quedaran enojados conmigo, que supieran que estaba haciendo cosas a escondidas como jugar el juego de la Ouija. Después de eso, la tristeza que yo sentía se convirtió en un vacío que se sentía como una piedra en mi corazón. Yo andaba y sentía como si tuviera un peso en mis hombros. Ya no aguantaba más. Llegó a un punto que yo quise suicidarme. Empecé a tener esos pensamientos que sería mejor que yo desapareciera. Si yo me fuera de mi casa, nadie se iba a dar cuenta, nadie me iba a ir a buscar. Quizás sea mejor que yo me tire enfrente de un carro. Y cada vez que yo andaba en la calle, yo pensaba, ok, esa es mi oportunidad, pero nunca lo conseguí hacer. Cada vez que estaba en la estación de tren y veía la vía, veía que el tren ya estaba llegando y el pensamiento estaba ahí. Tírate, ahora es tu oportunidad, ya todo va a terminar, el sufrimiento, el dolor. Siempre me quedaba a la orilla, pero nunca lo conseguía hacer. Hasta que un día, estando en mi casa, yo me recuerdo que yo estaba muy enojada con mi mamá y yo dije, no, ya no aguanto más esto y voy a poner un fin a esto. Y yo fui al baño, cerré la puerta y nadie sabía lo que estaba pasando en mí. Nadie sabía que yo estaba en ese baño, que yo me sentía así. Y yo dije, bueno, voy a ahorcarme. De por sí nadie se va a dar cuenta y por lo menos yo voy a tener paz, porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero paz. Entonces ahí fui, me preparé todo para ahorcarme. Traté con una toalla y no pude. No tuve las fuerzas para seguir exprimiendo, porque sí lo estaba haciendo. Yo pensaba que mi mamá era la principal causante de todo mi dolor. Yo decía que yo no necesitaba de Dios, que yo no necesitaba la ayuda de nadie, que yo podía sola y que Dios no existía para mí. Yo escuché una voz. Fue una voz tan real, tan verdadera, que me dijo, no lo hagas porque yo sí te quiero. Yo te amo. Y yo me quedé pensando, ¿quién será? ¿Quién fue? Y paré de ahorcarme y dije, bueno, voy a ver qué es lo que hago entonces. Tengo que ver otra manera. Ahorcándome no es la solución. Si Dios de verdad existe, si Él de verdad está aquí, si Él de verdad escucha a uno, entonces Dios, muéstrame que tú existes. Y ahí fue cuando yo empecé a abrir mi corazón, empecé a soltar el enojo que yo tenía en contra de todos, empecé a aceptar que yo también tenía que cambiar, porque yo estaba haciendo muchas cosas erradas y dije, ok. Fue así que en la Iglesia Universal yo aprendí la importancia de tener el Espíritu Santo, porque aunque yo ya me sentía mejor, ya no tenía las pesadillas y los malos pensamientos, aún yo reaccionaba como yo era muy orgullosa, yo era
muy enojona, muy peleonera con todos y tenía que ser de mi manera o si no, yo me enojaba. Y yo dije, no, yo no quiero ser así, yo no me acepto ser así, yo necesito cambiar. Y la única manera de cambiar, de hecho, era recibir el Espíritu Santo. Entonces yo empecé a orar, a ayunar, a luchar en contra de mis reacciones, en contra de mi voluntad. Empecé a sentir paz, empecé a sentirme alegre, a sentirme feliz. Ya no sentía ese enojo en contra de las personas, esos pensamientos de suicidio desaparecieron. Yo empecé a valorarme, empecé a darme cuenta que yo sí tengo valor. Entonces yo empecé a cambiar, empecé a practicar a las cosas que me enseñaban en la iglesia y empecé a ver un cambio de verdad. Y cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo me di cuenta que yo no era la misma persona, no pensaba de la misma manera, ya no reaccionaba de la misma manera. Esa alegría y paz era de lo más profundo de mí. Yo tenía eso adentro de mí, pero que venía de Dios. Entonces fue el mejor día de mi vida. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene una fuente de alegría dentro de uno. Ahora yo tengo paz, soy feliz, soy alguien que me llevo bien con todos, con mi familia en especial, tenemos una unión. Y algo que siempre me mantiene firme es la palabra de Romanos 8:28, que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, no importa si estoy pasando por una situación mala, algo difícil, un momento de problemas, porque siempre pasamos por eso. Yo siempre sé, no, esto va a dar en bien. Va a dar en bien porque yo amo a Dios. Yo sé que Dios está en primer lugar en mi vida, entonces yo estoy siempre tranquila en eso, porque no importa lo que pase, todo va a cooperar para bien.